Ok. Quiero que analicen, estamos viendo el tema de vías esteroceptivas. Recuerden que la información esteroceptiva es dolor, temperatura, tacto y presión, ¿ok? Y que esa información depende de la región corporal donde se capte a dónde se va a enviar. Si es de cuello hacia abajo, tronco y extremidades, va a llegar al asta posterior. Y si es de cabeza, la información esteroceptiva va a entrar por el nervio trigémino, principalmente, y los nervios 7, 9 y 10. Y van a terminar en los núcleos de la columna eferente somática general, esteroceptiva, que básicamente los núcleos son sensitivo principal y espinal del quinto. ¿Ok? Con respecto a esterocepción. Pero que, sí, dime. Es la columna aferente, ¿no? Perdón. Aferente, es la columna aferente, ¿no? Aferente somática general esteroceptiva. ¿Ok? Sí, recuerden que las neuronas que conducen esterocepción son aferentes somáticas generales esteroceptivas. ¿Sí? Son generales. Es sensibilidad general. ¿Ok? Bien. Cuando la información llega al asta posterior, vean, va a llegar al asta posterior. Recuerden que tenemos 6 láminas. 6 láminas en el asta posterior. Y observen aquí, en azul dice estímulo no doloroso. Y en rojo dice estímulos dolorosos. ¿Ok? Ahí dice impulsos. Realmente, pues sí, recibimos impulsos, pero provienen de un estímulo. ¿Ok? Entonces, el asta posterior va a recibir información que proviene de estas neuronas aferentes somáticas generales, ¿sí? En las diferentes láminas y en diferentes regiones de esa lámina. Pero lo que más me interesa es que observen esto. La lámina 1 o zona marginal de Waldeyer va a recibir estímulos dolorosos de todos tipos. ¿Ok? Es lo primero que debemos recordar. Toda neurona aferente somática general esteroceptiva que entre al asta posterior da colaterales a la lámina 1. Y entonces ahí le informamos de todo tipo de dolor, temperatura, tacto, presión. Y también ahí va a hacer relevo la información aferente visceral general. ¿Ok? Sí. También ahí, en la lámina 1. Entonces, cuando una neurona entra al asta posterior, obligado deja la información, la pasa a otra neurona en la lámina 1. Luego sigue su camino la neurona aferente hacia el interior del asta posterior. Y entonces va a terminar, muchas de esas neuronas van a terminar en la lámina 2 de Rexer. 2.
Vean aquí que hay subclasificaciones, 2E, 2I, ¿verdad? Son la lámina 2 de Rexer. ¿Ok? ¿Para qué llega ahí la información de dolor? Para que sea procesada. Entonces, la lámina 2 recibe dolor y temperatura. ¿Ok? Pero la neurona que entra, que lleva dolor y temperatura, puede irse incluso hasta el asta lateral o el asta anterior. ¿Ok? Va a dar ramas hasta esas zonas. O cualquiera de estas láminas puede mandar interneuronas al asta lateral y al asta anterior para establecer reflejos relacionados con el dolor y la temperatura. ¿Ok? Bien. La información que sigue llegando y va penetrando y que ya hizo relevo en la lámina 1, continúa. Las neuronas que continúan generalmente son las que llevan información de tacto y presión. Tacto y presión. ¿Ok? Y estas neuronas van a llegar a las láminas 3 y 4 de Rexer. Aquí ven lámina 3 y lámina 4, que recibe el nombre de núcleo propio. Entonces, las neuronas aferentes que llevan tacto y presión van a llevar la información a la lámina 3 y 4 de Rexer, para que ahí se procese esa información. ¿Ok? Y luego tengo neuronas también de cualquier tipo esteroceptivas que pueden llevar su información a la lámina 5. Y entonces aquí ven que en la lámina 5 se reciben estímulos dolorosos mecánicos, polimodales, térmicos y no dolorosos. ¿Ok? Habíamos dicho, sobre todo la información visceroceptiva proveniente de neuronas aferentes viscerales generales va a hacer relevo en todas las láminas del asta posterior. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Pues porque ahí en el asta posterior recibimos dolor somático, dolor visceral. Recibimos información de temperatura, recibimos información de tacto y presión. Y eso es la esterocepción. Ahora veamos el comportamiento de estas láminas. Nos vamos a el esquema de neuronas verdes. Y entonces lo que observamos es, si una neurona entra aquí, a la zona marginal de Waldeyer, y lleva información de dolor, vean lo que hace. O de tacto, o de presión, ¿ok? O temperatura. Lleva cualquier tipo de información. Lo primero que va a hacer es activar a una neurona de la lámina 1. Y esta neurona es una neurona cordonal, véanla, gigante. Atraviesa toda el asta posterior, se cruza al lado contrario y asciende hasta donde tenga que llegar. Si hubiera ahí letreros, si este fuera un autobús, veríamos hipotálamo, formación reticular, ¿ok? Sustancia gris periacueductal, y entonces la información que está llegando de cualquiera de los tipos hace relevo ahí e inmediatamente, sin procesarse, claro, hay cierto procesamiento,
sin procesarse, inmediatamente es enviada por una neurona de segundo orden a centros superiores. Esta neurona es una neurona cordonal. Por supuesto, vean que va mandando la información a las diferentes láminas del asta posterior. ¿Ok? Entonces, la relación sináptica en el asta posterior es muy compleja, sumamente compleja. ¿Qué les quiero decir? Que cualquier estímulo que entre al asta posterior, llegando a la lámina 1, inmediatamente es conducida a centros superiores. ¿Ok? Observen cuando la información llegó a la lámina 2 de Rexer. Aquí veo la lámina 2 de Rexer. ¿Lo ven? Vean que en la lámina 2 de Rexer no hay este tipo de neuronas cordonales. No las hay. Observen la lámina. Interneuronas. Observen la lámina. Interneuronas. Entonces, la lámina 2 de Rexer es el centro que recibe y procesa información de dolor de tronco y extremidades. Una vez que la procesa, que se procesa esa información en estas dos zonas de la lámina 2, ¿ven? Estímulos dolorosos de cualquier tipo. Una vez que hace eso, interneuronas los van a llevar a la lámina 3 y 4 de Rexer. 3 y 4. Cuando llega aquí a la lámina 3, es donde esa información ya procesada es enviada por el fascículo. ¿Qué fascículo? Dolor, temperatura. Espinotalámico lateral. Espinotalámico lateral. Aquí lo ven. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hago? Me cruzo al lado contrario y asciendo por el sistema anterolateral, formando este conjunto de neuronas, el fascículo espinotalámico lateral. ¿Ok? Por supuesto, a la lámina 3 y 4 le ha llegado información de tacto y presión. Ahí es donde se procesan, en el núcleo propio. Todas estas dos láminas 3 y 4 es lo que reciben el nombre de núcleo propio. Entonces la información de tacto y presión llega ahí, se procesa, se analiza, se recibe primero y luego se envía por neuronas de segundo orden que forman el fascículo Espinotalámico ventral. espinotalámico ventral. ¿Quedó claro? Si la información es de dolor, temperatura, tacto y presión, pero visceral, fíjense lo que estamos hablando. También puede ser recibida en la lámina 1. Se recibe en las láminas 5 sobre todo. Algunos autores mencionan hasta las 6 y las 7. ¿Ok? 5, 6 y 7. Entonces, yo puedo recibir el dolor visceral, ardor gástrico, compresión de la vejiga por un útero grávido, distensión del colon por gases, acumulación de heces, etcétera. Una colitis irritativa, ¿sí? Nerviosa, etcétera. La causa. Entonces, las vísceras van a mandar información que van a ir terminando en las diferentes láminas, dependiendo del origen de ese dolor visceral. No es lo mismo que yo tenga una úlcera gástrica y en este momento me tome algún analgésico o antiinflamatorio o lo que ustedes quieran, que es muy irritante.
genera una reacción química. ¿Ok? Y entonces se va a esa información a llegar pues a la lámina 2, por ejemplo, ¿sí? O un proceso compresivo o una torsión, por ejemplo, de una asa intestinal en una hernia umbilical o inguinal, ¿sí? Bueno, en intestino, pues básicamente umbilical, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del fenómeno visceral que se está captando, es la zona en donde se va a procesar. Pero al final, recuerden, todo dolor visceral va a ser enviado por neuronas cordonales a la formación reticular. ¿Ok? No hay un centro visceral específico en médula. Ya lo recibí en el asta posterior, ya lo procesé ahí y ahora le envío a centros superiores, a núcleos de la formación reticular. Eso es lo que pasa con el dolor visceral. Se envía a formación reticular. Ya luego vamos a platicar de eso. Ok, entonces espero que quede comprendido que a veces... Sí, perdón. ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno. ¿Lo puede Sí, repetir? es que no se escucha bien. Que si lo puede repetir, por favor. Ah, ok. Sí, pero repetir que todo. No, solamente lo de las neuronas que vienen de información visceral, Ok. que hacia dónde mandan las Toda neuronas y la así, por favor. información visceral proviene de neuronas aferentes viscerales generales. Van a llegar a cualquier capa o lámina del asta posterior, desde la 1 hasta la 7. ¿Ok? Y de ahí saldrán neuronas cordonales que se van a dirigir, que van a enviar la información a la formación reticular. Y ella ya sabrá a dónde la envía. ¿Ok? Bien. Si me regresé, continúo. Aquí tengo en rojo y en verde las vías esteroceptivas de tronco y extremidades y de cabeza. Y entonces observen, aquí dice ganglio raquídeo. Ah, esto quiere decir que estas neuronas van a conducir a la médula espinal información de dolor, temperatura, tacto y presión. Vean, la primera entra y vamos a imaginarlo. Yo, para mi gusto, esta neurona la hubiera mandado aquí. ¿Ok? Aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya quedamos que hay neuronas de dolor, temperatura que llegan a la lámina 2 y de ahí por interneuronas se manda la información a la lámina 3 y 4. Y aquí se origina lo que va a ser el fascículo espinotalámico lateral. Espinotalámico lateral. ¿Ok? Yo lo pondría así. De hecho, el autor lo que está haciendo es poner una neurona aferente somática general esteroceptiva y veo aquí una neurona cordonal que si la sigo va a llegar al núcleo ventral póstero lateral del tálamo. ¿Ok? Y quedamos que los fascículos espinotalámicos
lateral y anterior llegan al núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Ok? Lo único que debemos recordar es que para el dolor, la aferente hace relevo en la lámina 2 y de ahí por interneuronas lleva la información a la lámina 3 y 4. Y que los espinotalámicos, ahora sí, lateral y anterior, salen de las láminas 3 y 4 de Rexer. Realmente el núcleo propio es el que da origen a los fascículos espinotalámicos. Nada más que uno lleva tacto y presión y el otro lleva dolor y temperatura. ¿A dónde lo conducen? Al tálamo, al núcleo ventral posterolateral. Una vez que la información es procesada aquí en tálamo, inmediatamente es enviada a las áreas que corresponden a tronco y extremidades. Recuerden que la cara medial corresponde a extremidad inferior. Y luego viene todo lo que es pelvis, abdomen, tórax y luego miembro superior. En verde, aquí estaría la cabeza. Entonces aquí termina la vía trigeminal. ¿Ok? Entonces en el homúnculo motor, esta es la corteza que nos interesa para la vía de dolor y temperatura de tronco y extremidades. Si yo quiero analizar, bueno, sigamos nada más. Vean aquí estas neuronas. Están en el asta posterior. ¿Queda claro? Estas neuronas del asta posterior, imagínense que están en la lámina 1. 1. Y entonces las vamos a seguir. Si las sigo, estas neuronas que recibieron información de dolor, de tacto doloroso, de presión dolorosa, de temperatura dolorosa, pongan la mano en un sartén hirviendo, ¿no? ¿Sí? Van a percibir una alta temperatura que procesamos como dolor. Bueno, estas neuronas de la lámina 1 las vamos a tomar así. Vean que ascienden y dan colaterales primero a formación reticular. ¿Ok? A formación reticular. A muchos núcleos. La formación reticular es una estructura mediadora en forma importante del dolor. Vean que muchas de las fibras terminan en la sustancia gris periacueductal. Recuerden que el acueducto de Silvio está en mesencéfalo. Y la sustancia gris que está alrededor es lo que se llama sustancia gris periacueductal. Entonces, neuronas que llevan dolor, información de dolor desde la lámina 1, van a terminar aquí para informarle a esa sustancia que hay dolor. Y esa sustancia gris periacueductal, algunas regiones de ella forman lo que se llama el centro de control del dolor. Por eso se mandó la información ahí. Entonces lo vamos a ver que a través de neuronas descendentes, estarían en azul o en otro color, voy a regresar al asta posterior y voy a hiperpolarizar a las neuronas chismosas del dolor. Y le digo, tú no hables, tú no pasas, tú no me mandas esa información que no necesitamos ahorita. Y entonces al ir hiperpolarizando, imagínense que estimulamos 10,000 por el estímulo doloroso. Es un ejemplo. Y solo dejo 1,000. Pues ya disminuí la información un 90%.
¿Sí queda claro? Entonces mi umbral al dolor sube, es altísimo, porque logré bloquear el 90% de las fibras que entran. Y ahora hagámoslo al revés. Lo único que puedo bloquear es 1000. Y entonces 9000 siguen pasando la información de dolor. Mi umbral al dolor es sumamente bajo, porque no puedo hiperpolarizar a la mayor cantidad de fibras. ¿Ok? De eso depende sus umbrales al dolor. De cómo actúa esa sustancia gris periacueductal y, por supuesto, su formación reticular. Ahorita vamos a ver la vía de control del dolor. ¿Ok? Bien. Entonces, ya llegué a la sustancia gris periacueductal. Hay neuronas que van a subir y van a llevar la información a la formación reticular de tálamo. Generalmente, si es somática, a los núcleos intralaminares, entre ellos el centro mediano. ¿Ok? Y claro, aquí faltó que neuronas que van a llegar a lo que sería el hipotálamo. Pero ahorita lo vemos más adelante. ¿Ok? O sea, el esquema se puede hacer sumamente complejo. Vean la vía trigeminal. Ahora es la vía de dolor y temperatura de cabeza. ¿Qué hacen las neuronas aferentes somáticas generales esteroceptivas del nervio trigémino? Tienen su cuerpo en el ganglio trigeminal. ¿Ok? Van a entrar al tallo por el puente. Recuerden que el trigémino entra por el puente. Y ahora descienden los axones formando el haz espinal del quinto. O sea, una vez que entran, descienden y forman el haz espinal del quinto. Y entonces las neuronas van entrando al núcleo espinal del quinto, que es el que recibe dolor y temperatura. Y entonces las neuronas de ese núcleo salen y forman el lemnisco trigeminal. O ya en la nomenclatura actual le llaman fascículo trigémino talámico anterior. Antes se le llamaba vía secundaria ventral del quinto. Ha tenido muchos nombres. ¿Sí? ¿Ok? Pero pues aquí podemos utilizar esta nomenclatura y le llamaremos trigémino talámico. En conjunto se le conoce como lemnisco trigeminal. ¿Ok? Las fibras que llevan dolor y temperatura, tacto, presión y propiocepción. Si estas neuronas las hubieran dibujado a este círculo que está acá, este es el núcleo sensitivo principal. Y entonces las neuronas llegarían a él y aquí se procesa la información de tacto y presión. Doloroso y no doloroso. ¿Queda claro? Sí. Y por supuesto, las neuronas saldrían de aquí y se irían ahora, junto con las del espinal del quinto, al núcleo ventral póstero medial, que es el núcleo de la cabeza. ¿Ok? Toda la información que proviene de cabeza, esterocepción, propiocepción y gusto, tendrá que hacer relevo en el núcleo ventral póstero medial. Recuerden que el tálamo es la puerta de entrada a la corteza cerebral. ¿Sí? Si no hago relevo ahí, pues no puedo entrar. Claro, la que entra fácilmente es formación
reticular. Eso ya lo habíamos platicado. Fibras del tallo que vienen de un núcleo reticular no tienen necesidad de pasar por tálamo, se siguen directas a corteza cerebral. Pero todas las demás informaciones tienen que hacer relevo en tálamo o metatálamo. Y vean ustedes aquí cómo las neuronas tálamo-corticales de tercer orden se dirigen a la corteza del área 312 de la región de cabeza. ¿Ok? Entonces aquí están integradas las vías que vimos en este diagrama. La vía de dolor y temperatura de tronco y extremidades, de cabeza, de tacto y presión de tronco, extremidades y de cabeza. ¿Ok? Y se las van a aprender así, cuál es el receptor, cuál es la primera neurona, cuál es la primera sinapsis, cuál es la segunda neurona, la segunda sinapsis, la tercera neurona y el área primaria. Y todos, por supuesto, a través de interneuronas pasamos a las áreas 5 y 7. Esas interneuronas pues son neuronas intracorticales o, acuérdense, arqueadas, que pasan de un área a otra área. Son neuronas asociativas. ¿De acuerdo? Bien. Doctor, Sí. ¿la sustancia gris periacueductal está delimitada a cierta zona? Está en todo lo largo de el acueducto cerebral, en toda la región del mesencéfalo. ¿Ok? Y claro, hay zonas, por ejemplo, luego lo vamos a ver, donde están los núcleos oculomotores. El núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, no toda la sustancia gris periacueductal es el centro de control del dolor. ¿Queda claro? Pero está ahí en esa zona. ¿Ok? ¿Sí? Ya veremos vías visuales y van a ver que los núcleos accesorios del 3, el núcleo del 3, está en la zona de la sustancia gris periacueductal. ¿Ok? Bien, estos son los cuadros que no les llegaron, ¿verdad? Pues ahorita convierto esta presentación y se las mando. Bien, clínicamente es sumamente importante que recuerden ustedes esto. La irrigación de la cara medial y la irrigación de la cara dorsolateral. Porque a veces hay problemas vasculares que afectan la arteria cerebral anterior y entonces yo tengo problemas de sensibilidad, hablando de vías esteroceptivas, en pie, pierna, cadera y parte de abdomen. Porque es el territorio de la arteria cerebral anterior. Hasta acá. ¿Ok? Y entonces voy a tener trastornos sensitivos si hablamos de dolor y temperatura. Y el resto del área 312, véanlo, pues está dada por la arteria, ramas de la arteria cerebral media. Entonces, problemas en las ramas de esta arteria que afecten el área 312 me van a dar sintomatología, pero en regiones superiores de tronco, miembro superior y cabeza. ¿Ok? Por la irrigación. Hay infinidad de pacientes, de verdad, en el mundo, somos muchos, que llegan a presentar problemas vasculares de ciertas arterias. ¿Sí? No el grandioso EBC por hipertensión. Bueno, ese es típico de grupos muy grandes. Pero hay pacientes aislados que de momento pues tienen una trombosis en alguna rama de la cerebral anterior, de la cerebral media, o vean
en las ramas de la arteria tálamo geniculada, las que van a irrigar a tálamo. Y si yo tengo una trombosis, una embolia en cualquiera de estos o una hemorragia, pues se altera la transmisión en este tipo de información. ¿Ok? Ustedes me mandaron infinidad de artículos. ¿Sí? Hay muchos artículos muy buenos. Yo les dije que me pongo a leer sus escritos y cuando está muy bueno, pues me pongo a leer el artículo si no lo he leído. ¿Sí? Y por ahí mandaron algunos de problemas vasculares que están interesantes. Entonces a veces basta que una arteria se lesione en X lado y el paciente empieza a tener sintomatologías somáticas, límbicas y hasta trastornos de tipo psiquiátrico. ¿Sí? Alteraciones en ciertas regiones de mi cerebro. Ok. Entonces, la irrigación es sumamente importante, sobre todo para el neurólogo. Aquí ustedes ven en tálamo, esto es el tálamo, vean el núcleo ventral posteromedial para cabeza y el núcleo ventral posterolateral, ¿sí? En tálamo. Y vean que las fibras que les llegan van teniendo una distribución, se llama somatotópica. Entonces, el cableado, las neuronas que van a llegar y que van a llevar información, por ejemplo, esteroceptiva de mi pie. Me están haciendo cosquillas en la planta del pie. Ah, pues esa llega a esta zona del núcleo ventral posterolateral. Me dan un beso en los labios. Ah, pues entonces llegará a esta zona del tálamo. ¿Queda claro? Y por supuesto, estas neuronas salen por la corona radiada, viajan por la cápsula interna y también tienen una distribución en mis áreas 3, 1, 2. Cada neurona llega al sitio donde debe llegar. Eso es una distribución somatotópica. ¿Ok? Aquí estamos viendo, para que quede más claro todavía, vean las neuronas que entran. Algunas llegan directas a la lámina 1, ahora ya lo entendemos. E inmediatamente salen neuronas de la lámina 1, aquí abajo, se cruzan al lado contrario y se sitúan en el sistema anterolateral y ascienden. ¿Ok? ¿A dónde van? Pueden ir a muchos lados. Otras neuronas, vean aquí, llegan a la lámina 2, se procesa la información, neuronas asociativas en negro, las observan aquí, mandan la información a las láminas 3 y 4 y ahí se originan los sistemas espinotalámicos. En médula espinal quedamos que el sistema anterolateral, que es este que ustedes ven aquí en azul y rojo, está integrado por los fascículos espinotalámicos lateral y anterior, por fibras espinoreticulares, espinoperiacueductales, espinotectales, están en mesencéfalo, espinohipotalámicas. Ya, voy directo al hipotálamo. Y por supuesto, las espinotalámicas. ¿Ok? Entonces, ese conjunto de fibras y fascículos que van a ascender a centros superiores es lo que se llama sistema anterolateral. Y se está originando en el asta posterior de la médula espinal.
¿Queda claro? Ahora, quiero que observen algo. En el momento en que la vía del dolor, del tacto, de la presión, de lo que sea, empieza a viajar hacia arriba, obsérvenla, esto es el sistema anterolateral, esto que ven aquí en azul y rojo, sistema anterolateral. ¿Qué fibras van ahí? Las que acabamos de mencionar. Y unas que son sumamente importantes se llaman espinoreticulares. Espinoreticulares. Y vean cómo llega esta neurona negra. ¿Sí? Y entonces la formación reticular está recibiendo esa información de dolor, de temperatura, de tacto y presión, y la lleva a diferentes núcleos de la formación reticular. Y esa información sigue ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Vean, fibras retículo talámicas y llegan hasta los núcleos intralaminares. Y esos núcleos van a distribuir la información a muchos centros. A muchos centros en el cerebro. ¿Ok? Quedamos que estas neuronas que reciben la información, neuronas asociativas o incluso neuronas que entran directas, se pueden ir al asta anterior. Es raro, pero ocurre. Y generar el reflejo de retirada. Así de simple. Toco el sartén, está caliente o un foco o lo que ustedes quieran, inmediatamente lo suelto o retiro mi mano de ese estímulo doloroso. ¿Qué pasó ahí? Simple. Una neurona aferente entró, no hizo nada más que ir al asta anterior y decirle, te estás quemando. Y las neuronas del asta anterior, inmediatamente se activa todo el sistema motor y retiro toda la extremidad. ¿Quedó claro? En la noche estamos ahí viendo tele o se acuestan en la cama y uno está más frío que el otro y tocamos, inmediatamente viene el reflejo de retirada. ¿Por qué? Pues por ese cambio de temperatura, así de simple. Bueno, todos esos reflejos se originan aquí en la médula espinal. ¿Ok? Aquí ven ustedes cómo el núcleo ventral posterolateral envía la información a esta zona del área 312 de la cara dorsolateral. Y en cambio el ventral bueno, todo lo lleva ahí. Pero ventral posterolateral, sí. Recordemos que en el ventral posteromedial, aquí lo vemos, es el de extremidad inferior. Y entonces me voy a la cara medial, ¿de acuerdo? Donde está el área 312. ¿Ok? Bien. Lo que pasa es que aquí este núcleo es el de cabeza y es el que debería mandar información a esta zona. Entonces la ampliaron mucho la zona de del ventral posterolateral, ¿no? Queda un poquito más atrás. Porque luego viene el ventral posteromedial y manda su información de las estructuras cefálicas. Bien, ahí le tendrían que poner otro colorcito, una neurona que va aquí y llega a esta zona. ¿De acuerdo? Pues aquí lo ven, vean, aquí se ve muy bien cómo ya activaron al núcleo ventral posteromedial y entonces las neuronas lo pusieron en verde, llegan a esta zona que es la de cabeza. ¿Quedó claro? Sí, ok. Entonces, esta es la vía trigeminal. Ahora sí vemos cómo las neuronas entran, bajan
bajan para ir a terminar al núcleo espinal del quinto. Núcleo espinal del quinto. Y forman el haz o tracto espinal del quinto. Aquí le llaman espinal trigeminal. Son nomenclaturas más nuevas, ¿sí? Entonces, si yo digo haz espinal del quinto, también le puedo llamar tracto espinal trigeminal. ¿Queda claro? Ok, son las dos nomenclaturas vigentes. Luego veo cómo neuronas salen de este núcleo del haz solitario, o simplemente el núcleo solitario, perdón, del núcleo espinal del quinto, ¿cuál solitario? Del núcleo espinal del quinto, y vemos cómo se cruzan al otro lado, para viajar en lo que le llamábamos lemnisco trigeminal, y que en la actualidad, en los libros actuales, les llaman tracto trigémino talámico anterior, vía secundaria ventral del quinto. Hace 40 años así se llamaba, o simplemente lemnisco trigeminal. Depende de cómo venga su examen. Y entonces esta información sube y llega al núcleo ventral posteromedial. Pero también recordemos algo. El núcleo espinal del quinto y el de tacto y presión tienen que mandar también información a la sustancia gris periacueductal, a la formación reticular, al hipotálamo. ¿Sí? Y entonces serían fibras trigémino hipotalámicas, trigémino reticulares, trigémino periacueductales. ¿Ok? ¿Sí? No nada más el hasta posterior manda ahí. No, también hay dolores intensos en cabeza que me generan respuestas hipotalámicas que activan a mi centro de control del dolor. ¿Ok? O que activan la formación reticular. Bien. Y aquí ven los nervios, aparte del trigémino, 7, 9 y 10, que también envían información de dolor, temperatura, tacto y presión. ¿Ok? Y eso pues lo van a poder leer luego aquí, de cabeza, y entonces ya hablarán ahí. Esta básicamente habla del trigémino, de cabeza. Y de presión, sí, básicamente hablamos del trigémino, pero habría que agregar nervios 7, 9 y 10. ¿Ok? Bien. Quiero que analicemos estos diagramas. El dolor es sumamente complejo. Ya lo vieron ustedes, les mandé 2 artículos. Les mandé uno el día de ayer. ¿Sí? Quiero que los lean, quiero que se metan un poquito más a entender lo que es el dolor. ¿Ok? Los diferentes tipos de dolor. Cómo se comporta cada uno de ellos. Es vital para el médico. Y la verdad es que es muy raro que alguien les dé clases de dolor. ¿Sí? Probablemente en propedéutica hablen un poquito, en fisiopatología, en el síndrome doloroso, si es que lo ven. ¿Sí? Pero entonces pasamos la carrera y no entendemos cómo manejar el dolor. Y es más, a veces somos médicos y somos médicos tratantes. Y cuesta trabajo manejar medicamentos o psicoterapia o terapia física para quitar ese dolor. Entonces vale la pena como médicos que se metan desde ahorita, que lo hagan un hobby y leer todo lo que puedan sobre dolor. Un día sus pacientes se los van a agradecer, ¿sí? Porque no es lo mismo dar un mejoral, una aspirina, un ketoprofeno, un antiinflamatorio de X tipo o un antiinflamatorio esteroideo
¿sí? No es lo mismo. O un opiáceo. Entonces, hay verdaderos tomos sobre dolor. Pero bueno, váyanse paulatinamente estudiando, leyendo sobre él. Y yo sé que les va a gustar a algunos de ustedes y quizás un buen día terminen en clínica del dolor. Esto generalmente lo hacen los anestesiólogos, pero cualquier médico puede hacer una especialidad en clínica del dolor. Y recuerden, un alto porcentaje de los pacientes que llegan a consulta es por dolor. ¿Ok? Porque me duele esto. Entonces ahí es donde realmente debemos ser muy buenos para determinar qué tiene el paciente y aprender a describir todas las características del dolor, qué es un dolor somático o qué es un dolor visceral. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando la información llega a la lámina 1? Fíjense, a la lámina 1, ya lo vimos hace un rato. Inmediatamente salen neuronas directas al hipotálamo. Es lo primero que podemos ver. Una neurona aquí, espino hipotalámica. Y entonces, ¿cómo veo que alguien se está infartando? ¿Cómo veo que alguien realmente tiene un dolor intenso? ¿Sí? Me acuerdo algunos años, ¿verdad?, que tuve apendicitis. Llegué a un hospital, no les voy a decir cuál, privado, ¿sí? Y llega la residente. Y lo primero que me pregunta es, doctor, ¿ese es el color natural de su cara? Pues no, estaba pálido, blanco, porque el dolor era intensísimo. ¿Ok? Un dolor de apendicitis es intenso. ¿Sí? Y no podía tomar un analgésico hasta tener un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, esa respuesta de palidez intensa se genera inmediatamente que el dolor llega a la lámina 1. ¿Quién la genera? El hipotálamo. A veces disminuye la tensión arterial, la presión. Hay sudoración. ¿Sí? Hay infinidad de respuestas de tipo viscerales por dolor intenso. ¿Quién lo hizo? El hipotálamo. Vean cómo la información que es captada en la lámina 1 se manda a formación reticular. Y en muchos pacientes es capaz de desmayarlos por el dolor tan intenso. O, al revés, la formación reticular es tan compleja que regresa la información a la lámina. Vean, 2 y 3, no a la 1, 2. Y le dice, ¿qué está pasando aquí? Es que 10,000 fibras están entrando con dolor. Apágalas. Hiperpolariza todas. Entonces, hay personas que se cortan, ¿sí?, que se lesionan, como decía el artículo, un futbolista, ¿sí?, un soldado en combate, y no siente el dolor porque está en riesgo su vida. Y entonces, ¿qué hace su formación reticular? Lo bloquea. Y no siente dolor. No llega nada a tálamo, ni a hipotálamo, ni a centros superiores. ¿Sí? ¿Ok? Se ha bloqueado vía formación reticular y a veces incluso interviene el límbico, interviene la corteza prefrontal. Entonces, las variaciones de dolor pues van a depender de mis circuitos, va a depender de cómo he manejado el dolor toda la vida. ¿Sí? ¿Ok? De muchos factores. Es multifactorial.
Bueno, aquí está la comunicación hipotálamo, a formación reticular. Vean, a sustancia gris periacueductal. Debería decir centro de control del dolor. ¿Ok? O directamente hasta tálamo. A ciertas regiones de tálamo. No necesariamente al ventral posterolateral o ventral posteromedial. ¿Ok? Porque eso depende de los espinotalámicos que salen de la lámina 2, bueno, de la lámina 3 y de la lámina 4. ¿Ok? Ya llegué a tálamo. Tengo que enviar la información a la corteza S1, es área primaria. Corteza S2, áreas secundarias. Las áreas secundarias son sumamente importantes porque ahí tienen recuerdos de esos estímulos pasados. ¿Ok? Y dependiendo de cómo nos fue en una experiencia previa, yo voy a responder a este nuevo estímulo que se parece a ese. Si me infringió mucho daño, si fue poco, etc. ¿Sí? Esa corteza S2, recuerden que son las áreas que habíamos manejado como evocación de recuerdos pasados. ¿Sí? Para que quede, se comprenda un poco más. Y en base a eso voy a dar respuestas. Ponen aquí la ínsula. Recuerden que si el dolor es visceral, tiene que enviarse a formación reticular y la formación reticular la enviará a tálamo y de tálamo a ínsula. Entonces hay ciertos estímulos viscerales que yo voy a captar. ¿Como cuáles? Simples. Dolor o ardor por gastritis. Distensión del colon. ¿Ok? Distensión del recto, quiero ir al baño. Vejiga llena. Entonces, muchos estímulos viscerales tienen que llegar a corteza y se hacen conscientes. ¿Quedó claro? Otros, por supuesto, no. Son prioridad, son típicos del hipotálamo. O sea, ¿quién de ustedes va a estar haciendo consciente el 120-80? Sería fantástico, ¿no? Que pudiéramos controlarlo con la corteza y decir, bájale tantito, ¿sí? O al nivel de glicemia, o de gases, o no. Hay ciertos estímulos viscerales que nunca vamos a tener conciencia de ellos, ¿ok? Lo tenemos por aparatos externos que me dicen, oye, ya no comas azúcar porque tiene 120, tiene 126, tiene 150, ¿sí? Pero en otra forma ni me entero. ¿Ok? Entonces queda entendido que la ínsula es un centro importante para el análisis consciente, ¿sí?, de ciertos estímulos viscerales. Y ahora quiero que vean esto. La corteza es capaz de enviar información descendente a todos los centros que recibieron la información. ¿Ya lo vieron? A tálamo, a sustancia gris periacueductal, a formación reticular y a las diferentes láminas. Entonces, como dicen por ahí, si yo digo no me duele, no me duele, no me duele, probablemente funcione y no tengo dolor. Ya, mi cerebro es tan fantástico. Primero se acostumbra a veces. Se acostumbran a dolores crónicos. Depende de sus niveles de umbral o de su umbral al dolor. Hay personas que viven con dolor, Y claro, esto va a veces incrementándose, va alterándose y va a depender mucho de mis cortes, de mi sistema límbico,
de mi estado anímico, ¿ok? El que pueda vivir o no vivir con esto sin analgésicos, ¿sí? Va a depender de mi corteza si tengo un dolor crónico, de que me vaya a hacer ejercicios, la terapia adecuada para disminuir el dolor sin medicamentos. ¿Ok? Algunas personas no lo logran y pues se toman todos los medicamentos del mundo, ¿sí? Y ni aún así logran controlar el dolor. Entonces quiero que recuerden que hay vías descendentes desde corteza que modulan toda la información que va subiendo. Y ahora observen esto. La información ya se procesó en la lámina 2, en la lámina 3, en la lámina 4, ¿sí? O incluso 5 a 7, de cualquier modalidad. Estamos hablando de dolor porque es lo más típico. Pero puede ser tacto y tacto normal. Me tocaron la mano y era la chica que yo siempre quise que me saludara, o el chico, ¿no? Tacto, ¿sí? Me dieron el beso esperado toda la vida, ¿sí? No olvídense, ¿sí? Tacto. Y si fue compresión, bueno, fue más intenso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cualquier información que se reciba en el asta posterior o, en el caso aquí, en el núcleo sensitivo principal, claro, imagínense una cachetada, lo mismo, ¿sí? Dolor, pero ahora llega al núcleo espinal del quinto, ¿ok? Porque es dolor. Bueno, esa información que ha sido procesada se va a enviar a formación reticular, a sustancia gris periaqueductal, a hipotálamo, ¿sí? En el momento en que recibo el beso, ya estoy rubicundo, ¿sí? ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque las conexiones con hipotálamo generaron esa respuesta hemifasias. Bueno, esa información va a ir a muchos lados del tálamo. Ya vimos los clásicos, ventral posterolateral, ventral postero medial. Pero vamos a llegar a muchos lugares como es el núcleo centromediano, ¿sí? El tálamo posterior, y vean lo interesante. La información sale de aquí por muchos caminos, entre ellos el cíngulo. ¿Ok? Mando información al lóbulo límbico. ¿Ok? Y entonces estoy mandando esa información de esa caricia. Y entonces se genera un sentimiento en relación a ese estímulo. Por supuesto, el lóbulo frontal dice, espérate tantito, fue solo un beso. ¿Sí? ¿Queda claro? Modulamos esos comportamientos. ¿Sí? Imagínense que me dan un beso y yo agarro la cabeza y le empiezo a besar y a besar. Pues no. O sea, esto es una respuesta límbica. Por eso es importante que mi lóbulo frontal, mi corteza prefrontal, el Pepe Grillo, actúe y diga tranquilo. ¿Cierto? Oye, pero se está dando cuenta porque estoy rubicundo. Pues sí, pero eso no lo podemos evitar porque el hipotálamo actúa. ¿Queda claro? Entonces, toda esta información que estoy recibiendo va a ir a terminar en la ínsula. Ya quedamos para qué. ¿Sí? Al lóbulo límbico y a la corteza prefrontal. Ustedes vieron en el artículo cómo una vez que la información llega a tálamo y pasa sobre todas las diferentes regiones del tálamo y formación reticular,
cómo esa información se envía vía Fornix, ¿sí?, hacia las regiones anteriores y vía cíngulo, ¿ok? El cíngulo. Se activa el cíngulo y entonces la información empieza a viajar hacia el lóbulo frontal, ¿ok? Entonces, por un lado, esa información del cíngulo va a llegar a la corteza prefrontal y por el otro lado va a llegar al hipotálamo. Y entonces vamos a ir generando diferentes respuestas. Hay fibras que se van a la amígdala, ¿ok? Entonces tengo respuestas de tipo amigdalino al dolor. O lo que les comentaba, me voy al núcleo accumbens vía cíngulo. Y entonces me agrada. Me agrada ese tipo de dolor. O la amígdala, me desagrada ese tipo de dolor. ¿Ok? Entonces, son muchos los fenómenos que ocurren cuando la información llega a tálamo y vía cíngulo, ¿sí?, se va hacia las diferentes regiones de la corteza cerebral o fibras directas, ¿verdad?, hacia estos centros. Aparte de los que vimos antes, que van a la corteza somestésica primaria o a la corteza de asociación, que básicamente son las áreas 5 y 7. 5 y 7. Están en el lóbulo parietal. Esa combinación de conexiones de tálamo al cíngulo y lóbulo parietal me desencadena infinidad de respuestas al dolor. Entonces ustedes van a aprender a conocerse, primero ustedes, cómo responden al dolor. Bien, mal, ¿sí?, me desmaya un estímulo de dolor, no me afecta, ¿sí?, ¿ok? Y luego lo van a pasar a sus pacientes. Entonces, ok, el señor Fernando viene, siempre trae dolor, su umbral es muy bajo y entonces tengo que tratarlo de esta manera, ¿sí? La señora Guillermina viene, trae su dolor, pero su umbral es altísimo, entonces lo manejamos de esta manera. Todo eso me sirve para saber qué voy a hacer con mis diferentes pacientes. ¿Ok? Bien, aquí viene un esquema. Es cosa de que, digo, el tratar de adivinar qué dice aquí es fácil. Sistema anterolateral, ¿sí?, fibras reticulotalámicas. Bueno, es un poquito de ir adivinando dónde llegó en función de lo que acabamos de ver. ¿Ok? Vean cómo el sistema anterolateral pues va directo al núcleo intralaminar, al centro mediano, ¿sí? Y claro, va a terminar a sus núcleos correspondientes ventral posterolateral o ventral posteromedial o lo que sea. ¿Ok? Aquí ven muy bien cómo entran la primera neurona, hay interneuronas y luego neuronas cordonales que se van al cordón anterolateral, formando el sistema anterolateral, que es el que sube. ¿Sí? En el esquema clásico llego al núcleo talámico y de ahí me voy a corteza. Pero ya vimos que puede establecer infinidad de contactos sinápticos. Entonces, ahora vuelven a releer sus artículos y lo van a comprender un poco mejor. ¿Queda claro? Bien. Aquí ven la vía trigeminal y ven aferente somática general. ¿De quién? Aferente somática general,
¿Sí? ¿De quiénes? Pues del 9, del 7, 9 y 10. Y aquí veo el ganglio de Gasser. Vean los receptores ahí, terminaciones libres, corpúsculos de Pacini. O sea, siguen siendo los histológicos. Y las fibras, pues ya quedamos que las fibras pueden ser, dependiendo de la modalidad de sensación, si es dolor visceral, C, si es un dolor somático, A, delta, si es tacto y presión, 3 y 4, ¿ok? Como estaban en su primer cuadro. Y vemos cómo entran las neuronas, cómo hacen relevo en el sensitivo principal, en el espinal del quinto, y de ahí el menisco trigeminal hacia el ventral posteromedial. Y del ventral posteromedial a corteza. Entonces ya nada más falta que se pongan a leer sus cuadros, se los vuelvo a mandar, estos, donde les describen perfectamente bien cómo vamos haciendo relevos. Los clásicos, no vienen todos los demás, ¿ok? Porque dolor es complejo, tacto es complejo, ¿sí? Me saluda alguien y en ese momento me enojo. Vean, hay una respuesta al tacto o la presión de alguien. Porque no me cae bien, por lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Quién intervino? Toda mi corteza, sobre todo la parietal. ¿Sí? Hay aversión a esa persona. ¿Sí? O todo lo contrario. Ya habíamos manejado. Bien, acuérdense de la médula espinal, aquí está el asta posterior y quedamos que en el primer segmento cervical, en el primero, cuando la médula ya está cambiando y después todo se fragmenta. Bueno, aquí sigue estando. Vean cómo se convierte el núcleo gelatinoso en lo que va a ser el núcleo espinal del quinto. ¿Ok? O sea, simplemente pasamos de lámina 2 a núcleo espinal del quinto, en bulbo. Pero sigue siendo una continuación de neuronas. ¿Ok? No es que se acabe el núcleo y ya un espacio y siga. No, se va continuando. ¿Ok? Aquí dice fascículo espinal del quinto y núcleo espinal del quinto. ¿Ok? Lámina, vean, lámina 2. Sustancia gelatinosa. Entonces, poco a poco va a ir apareciendo aquí el núcleo y haz espinal del quinto, que ustedes lo pueden ver en sus cortes. ¿De acuerdo? Y siempre está pues en esta zona. Aquí lo ven. ¿Ok? Fascículo y núcleo espinal del quinto. Y claro, vean la arteria cerebelar póstero inferior, sumamente importante en la irrigación de este centro. Pero ya estoy hablando de bulbo. Si hay un infarto, véanlo aquí. Vean cómo este bulbo le aparece una muesca, ¿sí? Que no está de este lado. Esto me indica que aquí hay problemas. Entonces, si yo tengo un infarto de esta zona, por problemas en la pica, con la cerebelar póstero inferior, voy a tener problemas con el dolor, ¿ok? Y con el tacto y con muchas otras cosas, porque ahí viaja la vía auditiva y todo lo que ya vieron, ¿no? Vean ¿sí? Y aquí está el núcleo de la solitario, su núcleo, ¿sí? En los núcleos vestibulares. Entonces, si yo tengo una alteración vascular en esta zona, pues la sintomatología va a ser muy variada, dependiendo de qué centros nerviosos y qué fascículos estén afectados. Bien, ¿qué quiero que recordemos un poco? Lo que es el centro de control del dolor. Centro de control del dolor. ¿Ok? Ya quedamos que el dolor puede ser por tacto, por presión, por temperatura, ¿verdad? Químicos, etcétera. Ok, la información a través de la vía llega
a la sustancia gris periacueductal. Aquí está el acueducto de Silvio. Entonces aquí está la sustancia gris periacueductal. Y en este momento le digo, oye, te cortaste el antebrazo. ¿Sí? Corteza todavía ni lo sabe, pero es mi obligación como sistema anterolateral avisarle a la formación reticular. Claro, en milisegundos yo ya voy a ser consciente del dolor o no dolor que estoy teniendo. Pero ¿qué va a hacer la sustancia gris periacueductal cuando recibe ese estímulo doloroso? Manda neuronas, vean aquí, descendentes, a los núcleos del RAFE. Núcleos del RAFE. Estos núcleos del RAFE forman parte de la formación reticular. ¿Ok? Sobre todo el núcleo magno del RAFE. Aquí lo ven. ¿Sí queda claro? Vean el núcleo espinal del quinto. Recibe la información de dolor de cara. Y hace lo mismo. Vean esta neurona verde. Llega y se va a la sustancia gris periacueductal. O sea, las vías trigeminales hacen lo mismo. Las dos mandan información a la sustancia gris periacueductal. Y entonces esta neurona regresa y se va a el núcleo magno del RAFE, un núcleo de la formación reticular, y le avisa, le dice, oye, ¿sabes qué? Está entrando información de dolor. Y vean entonces lo que hace. Si es un dolor cefálico, manda neuronas al núcleo espinal del quinto. Si es un dolor de tronco y extremidades, pues manda neuronas al asta posterior. ¿Queda claro? Al asta posterior. A los niveles donde está llegando esa información. Si es de mi brazo, pues va a llegar a las zonas del plexo braquial. ¿Ok? Que es la que está mandando los estímulos. Y entonces veo aquí cómo estas fibras RAFE espinales o RAFE trigeminales, si voy al núcleo espinal del quinto, RAFE trigeminales, RAFE espinales. Veo cómo llegan y entran a las lámina 2 y le dicen a las interneuronas, ¿qué pasa? Dime qué está ocurriendo aquí. Ajá. Pues es que fíjate que estas fibras que están entrando aquí y que están entrando aquí traen información que dicen que se cortó el antebrazo derecho y traen información de dolor. ¿Sabes qué? Hiperpolarízalas. Y entonces vean esta interneurona cómo manda su axón al axón que está entrando y libera neurotransmisores inhibidores. Hiperpolariza. Y si hiperpolariza, esta neurona ya no informa. Y esta tampoco. Y si estas neuronas azules llegan y estimulan a cientos de interneuronas en la lámina 2, pues las interneuronas hiperpolarizarán a cientos de fibras que están entrando con información de dolor. ¿Ok? Véanlas aquí. Aquí viene una fibra A delta. Y aquí vienen fibras C. Aferencias viscerales. Aferencias somáticas. ¿Y están entrando a dónde? Al asta posterior. Este cuadro o este rectángulo es el asta posterior. Entonces llega la neurona aquí y avisa a las interneuronas lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, neuronas RAFE espinales llegan con las interneuronas y le dicen, oye, ¿qué te está diciendo esta fibra? Que hay dolor. ¿Sabes qué? Hiperpolarizar.
¿Ok? Y entonces inmediatamente ven aquí cómo hay una acción negativa de hiperpolarización. Generadas, ¿por qué? Por interneuronas. Y entonces el dolor al paso del tiempo va disminuyendo. Que nos sentamos en la cama a pensar en mi dolor, no es lo peor que pueden hacer. Porque si traen un dolor de muelas, van a sentir una muelota de este tamaño. ¿Sí? Necesitamos hacer otras cosas para permitir que estos sistemas actúen. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, entonces ustedes ven aquí cómo si se hiperpolarizan estas neuronas, pues ya no recibo nada. Y entonces ya no envío nada por el sistema anterolateral. ¿Queda claro lo que es las vías esteroceptivas y su relación tan importante que tienen con el dolor? Bueno, para aquellos que quieran leer, les voy a mandar ahora lo que es el dolor crónico. ¿Sí? Un artículo sobre dolor crónico, para que vean los cambios que ocurren en estas vías. Y el por qué, pues, teóricamente, no deberíamos dejar a un paciente con dolor meses y años. ¿Ok? Porque van a alterar totalmente sus circuitos para el dolor. Lo ideal es que si tengo una compresión radicular, si tengo esto, me operaré inmediatamente. Pero a veces hay infinidad de situaciones que hacen que no. Desde miedo hasta económicas, hasta lo que ustedes quieran. Y entonces el paciente va teniendo dolor crónico, crónico, crónico. Y se empiezan a alterar todos estos sistemas. Por eso les voy a mandar el artículo sobre dolor crónico. ¿Ok? Y entonces van a aprender, pues, que no hay que dejar esto. Ya les decía, si ustedes se golpean, ¿sí? Y hay un proceso inflamatorio, lo más seguro es que digan al rato se me quita. ¿Sí? Pues no, ese problema inflamatorio va a dejar una fibrosis. Y si no damos un tratamiento adecuado, esa fibrosis a lo largo de muchos años y agregándole la misma situación, vamos a terminar con dolores, ¿sí? En la edad adulta, en la tercera edad, etc. ¿Sí? Entonces, lo ideal es siempre tratar los problemas inflamatorios. Bueno, lo mismo sucede con el dolor. Vamos a dejar hasta aquí esta clase. Vamos a pasar a preguntas. ¿Ok?